Y así quieren cambiar este país con delincuentes en la Asamblea Nacional. Vea, señor presidente de la República, en lugar de andar buscando cucos en donde no las hay, dedíquese a gobernar. Leonidas, yo quisiera arrancar esta entrevista con las expresiones manifestadas ayer por el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien en entrevista que fue transmitida por cadena nacional, se refirió a usted. Vamos a escucharlo brevemente y luego tendremos su reacción. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que se utilicen las causas indígenas para beneficios electorales, en este caso del señor Issa. Lo digo con nombre y apellido, para el interés personal de Leonidas Issa. Eso no lo podemos volver a permitir, no lo debemos de permitir. Y claro, el presidente Lula me escuchó y comprendió y entendió que una es la lucha por las causas indígenas y otra es la anarquía que pretenden instalar en este país abusando de las causas indígenas. ¿Cuál es su reacción luego de esas declaraciones donde se le acusa de defender intereses personales, don Leonidas? Bueno, primero el presidente de la República piensa que todavía vivimos en un país de la monarquía, piensa que todavía vivimos en un país del Huasipungo, donde dice no debemos permitir. ¿Quién no va a permitir? Primero debe situar en el tiempo. Y acabaron los tiempos de las haciendas, donde alguien decía qué tiene que hacer y el resto tenía que obedecer. No, señor, presidente de la República, con ese criterio no ha podido gobernar. Y ahora lo que pretende es un acto salpicado de corrupción. Su gobierno, el presidente, toda la mafia, que en este caso está alrededor del gobierno nacional, el señor Danilo y otros señores que eran miembros de su directiva del Banco de Guayaquil, que ahora lo único que han puesto es al Estado ecuatoriano, no están dirigiendo para el servicio del pueblo ecuatoriano, sino para dirigir sus negocios. Vea, señor presidente de la República, en lugar de andar buscando cucos en donde no las hay, dedíquese a gobernar, porque ha quedado demasiado grande el espacio del gobierno en el país. Por lo tanto, nosotros lo que no vamos a permitir, sí, presidente de la República, lo que no vamos a permitir que estos actos de corrupción queden en la impunidad. Téngalo por seguro que las acciones que van a emprender. Tendrá un pueblo de pie defendiendo el erario nacional. Imposible quedar quietos que después de que haya inmiscuido en más de 13,000 millones de dólares en las empresas públicas de todos los ecuatorianos que hayan querido manejar como un negocio privado. Y lo peor de todo, está absolutamente claro lo que han venido haciendo los últimos 10, 15, 20 años desde esta mirada, desde una política neoliberal, dañar, bajar la capacidad productiva de los sectores públicos. ¿Para qué? Para vender a precio de gallina muerta. Y ahora que está en el gobierno, eso es lo que está haciendo. Miremos qué está pasando con el CNT. En los últimos 3 años, entre Moreno y Lasso, prácticamente han bajado al 50% de la capacidad. Están prácticamente perdiendo todos los clientes. ¿No será que la empresa pública de todos los ecuatorianos debe cobrar confianza y debería tener mayor cantidad, en este caso, de clientes, mayor capacidad productiva, para que de allí vengan los recursos económicos para atender las necesidades básicas de los ecuatorianos? Así que, presidente Lasso, usted no va a permitir ni no permitir a nadie. En este país hay una democracia y usted es el que anda metiendo cuento de que se está utilizando para un escenario electoral. No, señor, usted utilizó escenarios de lucha del movimiento indígena en los años anteriores, cuando usted apropiaba de los espacios y decía que va a dar incluso la sangre por la lucha de los ecuatorianos. Y ahora que salimos a las calles, en cambio, usted el que insulta la memoria de los pueblos. Y quiero decir aquí con absoluta claridad, en este momento soy presidente de la CONAIE, terminará en junio del 2024. Hasta ahí terminaremos nosotros. Por lo tanto, en ese tiempo hacemos como autoridades de pueblos y nacionalidades. No andamos construyendo, como usted lo hace, no andamos construyendo referencias individuales o ya pretendiendo ir a la reelección con recursos de los ecuatorianos. Aquí no hemos tomado un solo centavo de los recursos de los ecuatorianos. Ha sido nuestra autogestión con las diferentes instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, demostrando capacidad de cómo llevar los derechos de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso ha dicho que este escándalo, que esta presunta red de corrupción, que este entramado que ha sido denunciado por el medio digital La Posta, no lo deja sin piso, ni mucho menos desestabiliza al gobierno. Pero usted nos acaba de decir que existe preocupación entre las bases del movimiento indígena. Usted como presidente de la CONAIE, ¿qué significa nos levantaremos, estaremos de pie? Anuncia una nueva movilización para defender lo que ha dicho significa el erario nacional. Nosotros lo que estamos diciendo es, primero, el 18 de febrero, la asamblea de la CONAIE, el 18 de noviembre al 18 de febrero, dejamos 3 meses para evaluar. El gobierno tan mentiroso, él coge, y para lo único que ha servido el diálogo es para promocionarse, para una estrategia de comunicación, donde saca un libro, pero no cumple los acuerdos, donde dice que hay 90% cumplido, cuando realmente en la práctica no ha pasado del 8-10% de los acuerdos firmados el 14 de octubre. Ahora entendemos por qué. De pronto el ministro puede tener buena voluntad, pero el gobierno nacional o los que fueron a la mesa de diálogo jamás fueron con decisiones, con poder de decisión. Por eso el gobierno nacional todo el momento contradice con su propio equipo. Entonces, el 18 de febrero nosotros tomaremos una decisión sobre la situación del país. Uno de los mandatos de la lucha que se dio en el año anterior fue el tema número 7, que incluso de manera solapada intentaron desaparecer en las mesas de diálogo. En este caso, la lucha contra las privatizaciones, la lucha contra la corrupción, donde no podemos aceptar ningún ecuatoriano que ese sea una conducta normal de los gobernantes. Y encima de eso, pretendan posesionar que son criterios válidos la de ellos, cuando está demostrado de sus propios grupos amigos con quienes defendieron desde el inicio. No han sido colaboradores del movimiento indígena los señores de la Posta, o mucho menos los otros. Son entre ellos mismos, entre los grupos que no se están beneficiando, se están ahora declarando, en este caso, los procesos de corrupción instaladas en el gobierno nacional. Ahí tomaremos una decisión. Ninguna decisión nuestra ha sido por la vocería del presidente de la CONAIE, sino realmente por una decisión de las mayorías. Por ello hemos dicho, lo único que busca el gobierno nacional con las 8 veces sí, no está buscando resolver el problema de la inseguridad, el problema de la delincuencia, el problema del narcotráfico, sino hubiera puesto recursos, hubiera cobrado esos 7,000 millones de dólares que cada año evaden los grandes grupos económicos para esa plata, poner al servicio de los más pobres, generar empleo, dar opciones de educación, pero no la hace. Más bien cada año lo único que ha hecho es beneficiarse a sí mismo. Por lo tanto, la consulta popular no está para resolver los problemas de los ecuatorianos, sino para tener un tanque de oxígeno de 1 año a 2 años, y aquí instalar por la vía de la consulta el sistema autoritario, la dictadura de la consulta popular que el gobierno pretende tener, y hacer lo que tenga la gana en ese 1 año a 2 años mientras genere la ley para las diferentes preguntas que está haciendo. Así que 8 veces no, porque está mintiendo este país y no ha dado respuestas concretas para resolver los problemas de los ecuatorianos. Ahora, ¿cómo califica el movimiento indígena y usted como presidente de la CONAIE las aseveraciones hechas por el primer mandatario de que ciertos candidatos de determinadas tendencias políticas estarían vinculados con el narcotráfico? Un señalamiento parecido ya hizo cuando ustedes protagonizaron el paro de 18 días durante junio. ¿Y cómo entender también que ciertos asambleístas dentro del legislativo, dentro del Parlamento ecuatoriano, entre ellos Sofía Sánchez, que es asambleísta de Pachacuti, sea también cercana a Fernando Villavicencio, quien hace este tipo de operaciones, de aseveraciones y de denuncias ante la Fiscalía en concordancia con el presidente Guillermo Lasso? El gobierno nacional con total impunidad, ha aseverado cosas que jamás podrá demostrar, solo utilizando para denigrar los procesos de lucha. Se puede imaginar, porque tiene una maquinaria comunicacional pública y privada. Repiten 1000 veces para que estas mentiras para que conviertan en verdades. Cuando dijeron que la movilización ha sido financiada por el narcotráfico, que incluso en Cotopaxi dijeron que el prefecto Huamán ha financiado, en este caso, las movilizaciones del 2022-2019. Dejen de ser ridículos, de verdad.
dejen de ser ridículos. Aquí, los que tengan que ver una candidatura con el narcotráfico es seguramente del mismo círculo que se benefician del narcotráfico. Según las Naciones Unidas, más de 5.000 millones al año se dinamiza la economía en el Ecuador. ¿Quién se beneficia? Esos muchachos que están en Durán, en Bastión Popular, los que están en los suburbios con un fusil, con una ametralladora, analfabetos que ni siquiera han podido llegar a las universidades, ¿ellos tienen los 5.000 millones de dólares? ¿O es que acaso son únicamente pagados para beneficiar a los grandes grupos? ¿En dónde recrea la plata? ¿No será que está recreando en el mismo sistema financiero que en este caso mantiene el señor presidente Lazo? Por favor, ¿dónde están esos 5.000 millones de dólares que de acuerdo al informe de las Naciones Unidas recrea? ¿Quién se beneficia? Lo único que han tenido es a esos muchachos que no tienen opciones ni de educación ni de trabajo. Recluta el narcotráfico al servicio de las grandes mafias, de los grandes grupos económicos, que aquí seguramente uno de ellos del sistema financiero sí está involucrado, y resulta que quieren trasladar a la gente que salimos a luchar contra todos estos actos. Por ello debo decir, identifique con responsabilidades quiénes son esos candidatos para que no deje en tela de duda a ninguno de los compañeros que ahora hemos puesto firmes en este tiempo y jamás podrán vincular con ninguna situación. Ahora, sobre los señores, un grupo de asambleístas del movimiento Pachacuti, que realmente en la práctica ellos responden a una ideología de la derecha, a un compromiso con el gobierno nacional seguramente. No respondemos en este caso por ese grupo de asambleístas. Jamás aceptaríamos en una conducción del movimiento Pachacuti, jamás aceptaríamos esa clase de políticos dentro del movimiento indígena, que por ser pluralistas tienen que aceptar las aseveraciones del señor Vanegas, de estos otros señores que de verdad uno confundiría hasta con actos delincuenciales de esa gente. Y así quieren cambiar este país con delincuentes en la Asamblea Nacional. Eso no se puede permitir. Al menos estamos en un tiempo donde el movimiento Pachacuti tiene que enderezar. Aquí ha habido ausencia, en este caso de la coordinación nacional, que no han podido poner orden en ese espacio, no han podido realmente dirigir, en la cual hay una cuota de responsabilidad. Sobre esto tomaremos una decisión totalmente apegadas al pueblo, porque nosotros sí respondemos desde las bases.